Continuando con la explicación sobre el capítulo número 7, que es concepción o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, del libro de metodología de la investigación Dr. Roberto Hernández Apieri, séptima edición, desde la página 173 a la 185. Mi nombre es Marilyn Argentina Mazariego. Experimento en cualquier modalidad son los siguientes: decir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluye el mayor número de variables. Deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación. Segundo, debemos elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Tercero, desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Cuarto, seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil apropiado de acuerdo al planteamiento de hipótesis. En el caso de que sean personas, reclutarlas. Primero, debemos informarles del experimento y segundo, debemos obtener su pleno consentimiento, las cuales deben de estar informadas de todas las implicaciones de participar. Sexto, elegir el diseño experimental o cuasi experimental adecuado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. Octavo, en el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Noveno, debemos aplicar pruebas cuando las hayan, los tratamientos y la postprueba, interpretar resultados. Vamos a diseños no experimentales, a los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Es decir, se trata de estudios en los que no hacen variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las otras variables. Tenemos un ejemplo claro. Por ejemplo, hablamos de un experimento si hacemos enojar intencionalmente a una persona y ver su reacción. Ahora, hablamos de un no experimento al ver la reacción de una persona al llegar enojada a su lugar o a su destino. Martens señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que no pueden o deben ser manipuladas o resulta complicado serlo. ¿Cuáles son los tipos de diseño no experimentales? Los diseños no experimentales hablamos de transaccionales o transversales, los cuales son la recolección de los datos en un solo momento. Y tenemos la opción de longitudinal, que se refiere a la recolección de los datos en varios momentos. Transaccionales o transversales son investigaciones que recopilan datos en un momento único. Estos diseños pueden tener un alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo y abarcar uno o más grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, así como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Su propósito normalmente es describir variables en un grupo de casos, muestra o población, o bien determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo. Este diseño puede tener tres divisiones, que estamos hablando de un carácter exploratorio, descriptivo y correlacional causal. Transversal exploratorio. Estos estudios tal cual tienen como propósito comenzar a estudiar las variables potenciales en un momento específico,
Transaccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Los mismos pueden pretender realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, casos, objetos, comunidades o indicadores. Esto es, en más de un grupo. Diseños transaccionales correlacionales causales. Describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales o en función de la relación causa-efecto. Estos diseños pueden ser sumamente complejos, ya que abarca diversas categorías, conceptos o variables. Además, también pueden incluir uno o más grupos o poblaciones y comparar entre ellos cómo es la relación de las variables. Longitudinales. Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y efectos. Los diseños longitudinales se dividen en tres clases genéricas. La diferencia entre las tres clases es el tipo de población considerada. Podemos decir que los diseños de tendencia se recolectan datos de una población que en todas las mediaciones es la misma, pero las muestras son distintas. Los diseños de evolución de grupo o cohortes se estudia a una subpoblación o grupo específico que posee una característica en común o se encuentra vinculada por uno o más factores como por ejemplo la edad, región geográfica, exposición a un hecho, periodo de inicio de una enfermedad o su estado de salud. Las muestras son distintas. En el diseño panel los casos son siempre los mismos en las distintas mediaciones. Técnicas se fundamentan en hipótesis de diferencia de grupos correlacionales y causales. Esta clase de estudios recolectan datos sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o su relación en dos o más momentos para evaluar el cambio de ellos. Tiene la ventaja que proporcionan información sobre las categorías, conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones. Evalúan el paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transaccionales. Como conclusión, decimos que la elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de una investigación, al igual que de su alcance, así como de los recursos disponibles que se tienen para dicha investigación.